a la palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Muy buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Bendecidos, qué hermosa la presencia de Dios en el día de hoy. Realmente ha sido muy bello. Senté como el Señor ha tocado nuestros corazones, como decía nuestra diaconisa. El Señor algo hizo en el día de hoy. Quería romper las barreras de nuestro corazón, quería hacer algo, porque su presencia ha sido manifiesta y hermosa. Realmente, para la gloria de Dios. Gálatas capítulo 6, voy a pedir que estén buscando el libro de Gálatas, en el capítulo 6. Mientras nos va buscando, yo también voy a buscar. Gálatas capítulo 6. Corintios, segunda, Gálatas 6. ¿Lo tenéis? Muy bien. Antes de comenzar a leer, me gustaría dar los anuncios en el día de hoy. Mañana tenemos, a partir de las 19 horas, el curso bíblico, ¿sí? La escuela bíblica, mañana 19 horas. Ya estamos casi terminando el libro de Hechos. Ya entramos al tercer viaje misionero de Pablo. Solamente queda el viaje misionero. Queda el arresto de Pablo. Ya está casi terminando ahí el libro. Y después vamos a seguir seguramente con algo mucho más poderoso en el nombre del Señor. Amén. Después tenemos el sábado, tenemos bautismo. No te olvides, este sábado tenemos bautismo. Va a ser una bendición. Tenemos la presentación también de un niño. Así que va a ser precioso lo que vamos a vivir este sábado. También tenemos Santa Cena y primicias. Así que el sábado 6 de mayo, con todos aquí. El domingo 7, a partir de las 10:30, es el aniversario de la iglesia hermana de Wilde. Ahí en los redimidos de Jesús de Wilde, así que están todos invitados los que quieran ir. Si quieren enganchar en el viaje, vamos todos juntos desde acá, así que me avisan y vamos juntos. El domingo 10:30 empieza, así que salgamos a las 10, sacan un par de cuadras, no es tan lejos, ¿sí? Tenemos el aniversario y es lindo, como decíamos el otro día en el estudio bíblico, la coinonía entre los hermanos. Así que sería precioso que vayamos, ¿sí? A compartir con nuestros hermanos. Y después, ¿qué tenemos? El próximo sábado, sábado 13, nos visita el pastor Omar Méndez, el pastor principal del Ministerio Redimido de Jesús. Así que también los estamos esperando para ese sábado, que va a ser una gran bendición, y así muchas cosas más que tenemos para el mes de mayo, por estar tremendo en el Señor. Gloria a Dios. Ahora sí, y el martes tenemos Ágape de Mujeres. El Ágape de Mujeres el martes, 19 horas, que también me dijeron que están poniendo cada vez mejor. Más lindo, ya me dijeron que están preparando un tuco. No me quieren contar tampoco bien, no me quieren contar. Le dijo algo, cómo se prepara el tuco, me pidió un consejo. Pero ahora va a pasar bien. Ayer Carrito que estaba no se puede contar. El Ágape de hombre de ayer fue tremendísimo también. La verdad que el Señor se está bendiciendo mucho. Bueno, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Esto es lo que dice. ¿Lo tenés, no? Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en el otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Gloria a Dios. Acá la palabra del día de hoy. Hoy quiero hablar sobre las cargas. Las cargas. Es un tema que realmente, si podríamos comprender el tema de las cargas, andaríamos mucho menos cargados. Andaríamos más tranquilos por la vida, no tendríamos ningún problema, pero estaríamos más sueltitos y poder comprender bien qué está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos. Acá el apóstol Pablo lo que está diciendo, literalmente, por eso este versículo lo estudiamos en hermenéutica en el Instituto Bíblico, porque si uno lo lee bien parece que estuviera contradiciéndose. Fíjate, el versículo 2 dice, sobrellevad los unos la carga de los otros. En cambio, el versículo 5, ¿qué dice? Cada uno lleve su propia carga. ¿En qué quedamos? Tengo que llevar la
carga del otro o solamente tengo que llevar mi carga? ¿Cuál es acá el conflicto que parece que hubiera? Acá como que parece que la Biblia se está contradiciendo, pero la Biblia sabemos que no se contradice en ninguna palabra, es perfecta. Acá el tema es las traducciones. Cuando se traducen las cosas muchas veces no son tan fieles a los originales como debería ser. Por eso acá cuando estoy usando sobrellevar los unos las cargas de los otros, no significa que yo tengo que llevar tu problema. Acá está diciendo yo tengo que llevar tu carga. ¿Y cuál es tu carga? Tu carga capaz tu carácter, capaz tu carga es tu mal humor, capaz tu carga es tu mal actuar, tu mal hablar, capaz tu carga es muy cargoso, capaz tu carga es que cantás muy mal, y vos me tenés que sobrellevar. Todo eso soy yo. Y vos me tenés que sobrellevar. Por eso dice acá la palabra de Dios, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Así que vos tenés que sobrellevar mi mal humor, mi mal carácter, mis malos chistes. Todo lo que tengo malo, vos con el amor de Cristo lo tenés que sobrellevar. Y yo con todo el amor de Cristo te tengo que sobrellevar a vos también. A eso se refiere. Por eso dice acá, porque el que dice después abajo, y cumplid así la ley de Cristo, ámense los unos a los otros, a pesar de lo que son. A pesar de muchas veces yo no merecerlo, vos tenés que sobrellevar mis cargas. Y a pesar de que vos tampoco te merezcas, yo tengo que llevar tus cargas. Sí, por acá como dice, sigue leyendo el versículo 3, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Todos tenemos acá miserias, tiene que aparecer la palabra en vez de cargas, sobrellevar los unos las miserias de los otros, porque todos acá somos pecadores. Todos acá fallamos, todos acá nos equivocamos, a todos, de vez en cuando se nos va la lengua, a todos de vez en cuando se nos va un pensamiento, un acto. Somos humanos, somos pecadores, no somos perfectos todavía. Por eso acá es claro, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos engañemos, está diciendo Pablo acá. Todos estamos en la misma condición, por eso tenemos que sobrellevar los unos a los otros. No es que la ofensa que yo te hago sea mayor a la ofensa que vos me estás haciendo a mí. Somos todos iguales. Acá, como dice la Biblia, no hay ni siquiera uno que haga lo correcto. No hay ni siquiera uno. Todos estamos en la misma línea. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no a otro. O sea que vos medite a vos mismo y fíjate si realmente te podés gloriar de algo. Cuando vos te medís realmente con vos mismo y ves que la medida con la cual te tenés que medir no es mi hermano sino Cristo, te das cuenta que no tenés que gloriarte en nada. Porque Cristo es la medida perfecta que nosotros tenemos que llegar. ¿Lo vas siguiendo? Pero después el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que hay una carga que vamos a tener que llevar. Hay equivocaciones, hay errores, que el mundo lo llama consecuencias. Hay consecuencias que cada uno de nosotros tenemos que llevar adelante. Y muchas veces esas consecuencias tenemos que entender que es mía y que por más dolor que a vos te cause, no vas a poder meter la mano para calmarlo. No vas a poder hacer nada para llevar la carga que yo tengo que llevar respecto a mis errores. ¿Va siguiendo? Por eso Lucas 15, el Señor nos habla del hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Lucas 15. Buscalo, Lucas 15, vamos a leerlo. Fíjate la carga que tuvo este hijo pródigo. Me parece, a ver si puedo bajar un poquito ahí el sonido de la música. Bajar todo esto, pero no haces el ruido tan fuerte. Por favor, el sonidista auxiliar. Veamos. Viste que bajó bastante. Todo. Ahí está. ¿Lo tenés? Lucas 15. Vos fijate cómo el hijo pródigo tenía una carga que sobrellevar por un error que cometió. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde,
y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea que el hijo menor dijo al padre: dame los bienes. Él agarró los bienes y los empezó, se fue a otra provincia y lo desparramó todo. Se lo gastó hasta el último peso. Eso trae consecuencias, es una carga, esa consecuencia. Versículo 14. Y cuando todo lo que había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Acá tenemos el problema de una gran carga que tenía este hijo. Él se había pedido la plata que le correspondía por herencia, se fue a otra ciudad grande, una metrópoli, la gastó toda y apenas gastó toda la plata, vino el hambre. Vamos, se te va la plata, viene el hambre. Entonces después empiezan las consecuencias por haber malgastado las cosas. Y la consecuencia fue que había tanta hambre que él tuvo que ir a apacentar cerdos. Acá cuando Jesús habla de apacentar cerdos, está diciendo el oficio peor que puede haber para un judío. Estar cerca de los cerdos, tener que tocar a un cerdo. Era algo de un animal totalmente impuro. Lo estaba avergonzando totalmente. La carga que tuvo que soportar este hijo por hacer las cosas mal fue pasar hambre de tal manera que aún lo que más asco le daba, que eran los cerdos, quería comer el alimento de los cerdos. Muchas veces nuestros errores nos llevan a ese tipo de consecuencias y nos arrastran de tal manera que sentimos que estamos ahogadísimos. Eso le pasó al hijo pródigo. Pero fíjate lo que pasa. Me parece que está. 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? Se dio cuenta, de repente sacó y dijo: papá tiene comida. Bueno, vos fíjate cómo él se humilló de tal manera que tuvo que querer comer la comida de los animales que más detestaba, y eso lo llevó a darse cuenta de algo. Papá tiene mucha comida. Yo te pregunto, ¿cómo entrar en esa situación? Si el hijo pródigo está ahí a punto de caer en sí y de repente cae el otro hermano con un buen plato de guiso de lenteja y mondongo, un cuerito de chancho. Y chorizo colorado. Déjame volar la. Imagínate que te cae con toda la comida ahí y dices: toma, hermano, esto es para vos. Entonces el hermano menor no hubiera vuelto en sí. Hubiera dicho: Dios me bendiga. Por eso muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando estamos interviniendo en las cargas de los otros. Porque a veces esa carga es una consecuencia que Dios está usando para que Él vuelva en sí. ¿Me entendés? Imagínate vos si hubiese pasado eso. Toma, hermano, come. Y la casa para varios días. Y él no hubiese vuelto nunca en sí. Hubiese esperado otra bendición más de parte de Dios. Y nosotros muchas veces metemos mano queriendo ayudar a una persona porque lo sentimos en el corazón, porque la Biblia dice sobre llevar los unos la carga de los otros, por entender mal ese pasaje, queremos meter la mano para aliviar esas consecuencias. Y eso muchas veces va en contra del plan de Dios. Ahora el 9 de mayo, la semana que viene creo, se cumplen 2 años de la muerte de mi viejo. ¿Se acuerdan? Los que esperaban con nosotros allá, mi papá. Mi papá siempre fue una persona durísima del Evangelio, pero durísima, no quería saber nada. Que yo me convertí, la cruz era discusión tras discusión con el Evangelio, tremendo. Hasta que le dio cáncer. ¿Se acuerdan que yo venía a la iglesia y decía: hermanos, oremos por mi papá, vamos a orar por sanidad? No, no, no. Sanidad no. Oremos por conversión, no por sanidad. ¿Se acuerdan? Siempre estuvimos orando por conversión. Y siempre le predicaba y siempre le hablábamos de Cristo. No quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada.
y él iba a una persona satánica, personaje satánico, se llamaba el hermano Miguel, que era de los espiritistas, que tiene su templo allá en Colegiales, y él iba ahí y buscaba estampitas, se traía estatuitas, se traía llaveros, se traía cosas para colar el auto, se traía todo pidiéndole que lo sanara. Mirá vos si hubiésemos intervenido, metido la mano. Señor, sánalo. Y él lo hubiese sanado, hoy en día estaría para ir al infierno. Por querer evitar las consecuencias. Obviamente, duele verlo así. Yo lo veía y lo escuchaba todas las madrugadas, dando vueltas en el patio, no podía dormir del dolor últimamente, y rezando el Ave María, rezando el Padre Nuestro, y no sé cuántas cosas más que este tipo de gente le decía. Hasta que llegó un momento donde ya no daba más su corazón, ya estaba a punto de explotar, que dijo: Cristo, te entrego mi vida. Y ese fue el momento más maravilloso de nuestra familia. Saber que Él estaba con Cristo. Si vivía, si moría, si se sanaba, Dios lo sabía. Lo que sí estamos seguros de que si Él seguía por ese camino, hoy en día estaría en el infierno. Vos sabés que si te morís sin Cristo te vas al infierno. Eso es el infierno. Porque estaba muy negado. Las consecuencias de sus pecados, de los pactos, de los trabajos que hizo, lo llevó a esa enfermedad. Y en vez de orar por esa enfermedad, preferimos orar por su alma, para que se sane. Nosotros muchas veces vemos ese tipo de situaciones y ¿qué hacemos? Queremos aliviar nuestro dolor más que el dolor de ellos. Nos olvidamos de su alma. Y pensamos que, bueno, con que se sane, vamos a estar todo bien y no va a pasar más nada, bueno, vamos a estar todos contentos. Eso es egoísta. Además, estamos hablando del alma, de la eternidad, del infierno. Entonces, yo me acuerdo que esas consecuencias, con mucho dolor, con muchas lágrimas, tuve que explicar a todos los que me preguntaban, porque no entendían por qué, le pedíamos no por sanidad, sino por su alma, por su conversión. Lo mismo pasa en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Nosotros empezamos a orar por alguien, para que alguien se acerque a Cristo, se convierta a Cristo. El Señor lo primero que tiene que empezar a hacer es que esa persona tenga una necesidad, sea cual sea. Pues tiene que presentar una necesidad, para que lo entiendan. Las personas que no tienen a Cristo van en un tren, sentados, pullman, doble asiento, tirado para atrás, con una copa de algo para tomar, con los pies arriba, mirando seguramente una televisión, van los más panchos en el tren. ¿Y el destino del tren cuál es? ¿Sin Cristo? Infierno. La gente va así, Satanás lo tiene bien agarradito en el tren y se lo lleva al infierno. Y la gente no se da cuenta. Se va en paz, se va tranquilo, con problemas, le echa la culpa a quien sea, pero sigue tranquilo en el tren. Ahora, cuando vos empezás a orar a Dios por el alma de esa persona, lo que hace el Señor es sacarlo del tren y ponerlo en una necesidad, sea cual sea la necesidad. Y vos que estás orando por esa persona, tenés que entenderlo, que es Dios el que está permitiendo eso, porque quiere salvar su alma. Es el resultado de tus oraciones. Muchas veces nosotros nos enojamos porque parece que estamos orando por una persona y más mal le va a esa persona. No es que más mal le va, sino que Dios lo está metiendo bajo más presión, porque le interesa sacar su alma. Y las consecuencias de su pecado, Dios nos tiene que apretar más y más y más. Ahora, muchas veces nosotros queremos meter la mano para aliviar ese dolor nuestro, casi siempre nuestro propio dolor, y el dolor de Él, y esa mano que estamos tocando, estamos echando a perder el plan de Dios. ¿Cuántas veces oraste por alguien y después terminás orando por todo lo contrario para que ese alguien se sane? O ese alguien sale de esa situación. Estás orando por alguien y de repente se queda sin trabajo. ¿Y qué haces? Enseguida pensás orar por trabajo. En vez de orar, seguir orando por su alma. Pues el tema acá no es si tiene trabajo o no tiene trabajo. Acá el tema es que se convierta de corazón a Jesucristo, que lo conozca a Él. Tu oración, tu charla tiene que decir, ya vas a conseguir trabajo.
Tu conversación tiene que ser, vení a Cristo, que Cristo te lo puede dar o no te lo puede dar, no lo sé. Pero vení a Cristo, que con Cristo vas a estar completo. Esa tendría que ser tu predicación. No solamente quedarte con el hecho de, bueno, oré por tu vida, te quedaste sin trabajo, bueno, vamos a orar para que te den trabajo de nuevo. Porque el tipo va a recibir el trabajo de nuevo, va a seguir dándole la gracia a sus dioses, y ahí mismo va a seguir sentadito en ese tren, derechito, para el infierno. ¿Me entendés? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Lo mismo le pasaba al hijo pródigo. Si él no entraba en sí, si él no pasaba por esa situación, de repente viene el hermano, le trae un plato de guiso, el tipo no hubiese pasado nada. Por eso nosotros tenemos que aprender a no meter la mano cuando Dios está trabajando en las consecuencias de otro. Qué difícil. Pero tenemos que aprender. Si se te hace muy difícil es porque tenés las prioridades mezcladas. Acá lo más importante es la eternidad. ¿Dónde va a pasar ese ser querido? La eternidad. O la pasa en el infierno o la pasa en el cielo. No hay un tercer lugar. ¿Sabes, no? O te tengo que explicar que no existe el purgatorio, te tengo que explicar que no es, las almas no están caminando por acá, no es tu abuelita la que se te presentó. ¿Tengo que explicar todo eso? ¿O sabemos que una vez que te morís te vas al juicio? O al cielo con el Señor, o al infierno, esperando el castigo final del lago de fuego. Eso no creo que haga falta que te lo explique. Pero lamentablemente muchas veces nosotros metemos la mano. Según de Samuel 6, ¿te acordás de Usa? El que metió la mano. No metas la mano cuando Dios está trabajando en la vida de una persona. Orar. Tú tenés que orar, no meter la mano. Según de Samuel 6, nos cuenta la historia de una persona que metió la mano. Vio una necesidad, pero no le correspondía a él meter la mano. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. Hay cosas que no nos corresponden a nosotros. Nosotros solamente tenemos que orar y dejar que el Señor haga las cosas. Porque después vienen consecuencias peores todavía. Ay, vamos a uno. Segunda de Samuel 6. Es muy conocida la historia de Usa. Versículo 3. Iban trasladando, ¿se acuerdan? El arca de Dios. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinabat, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterio, panderos, flautas, címbalos. O sea que todos iban contentos porque el arca iba en el carro. Cuando llegaron, versículo 6, a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahí llevaban el arca iba arriba de un carro, lo llevaban los bueyes y iban dos personas paradas alrededor de ella. De repente el arca se empieza a caer y Usa quiere hacer una buena obra. Usa dice, voy a sostener el arca para que no se caiga. Y puso su mano en el arca de Dios. Quiso ayudar, con buen corazón. El problema de Usa que no tenía la autoridad, porque no venía de la tribu que tenía autorizado para tocar el arca, que era la tribu de Leví. Usa no era de Leví. Entonces, al tocar el arca, dice que Dios se enojó, se encendió su ira y lo fulminó ahí mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay cosas que no fuiste llamado a hacer.
Hay veces que Dios no te mandó a vos a meter la mano, no te corresponde a vos. Y cada vez que vos metés la mano así, corres el riesgo de que la ira de Jehová se encienda y te pulverice. Que te caiga un rayo, no sé. Hay gente que dijo que sí, que del púlpito cayó el rayo y el predicador se murió ahí mismo. Pero espiritualmente te puede caer el rayo. Espiritualmente te puedes morir ahí mismo y apartarte del Señor. Instantáneamente, no digo instantáneamente, pero capaz como no da los resultados que vos querés y no es lo que vos esperás, te empezás a enojar y te enojas con Dios, te cayó el rayo y te estás pulverizando poquito a poquito porque te estás muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque vos no te correspondía hacer eso. ¿Sabes que muchos de los problemas te los evitarías si te dieras cuenta que a vos no te corresponde meterte en esos problemas? ¿Cuántos problemas lo evitaríamos si nos daríamos cuenta de eso? De decir, no, yo no tengo nada que ver, yo voy a orar. Eso sí, puedo orar. Y lo tengo que hacer. Pero meter mi mano, cuidado. Porque no te corresponde a vos meter la mano. No te corresponde meterte muchas veces. Segunda de Crónicas 35. Mirá lo que le pasó a este rey, a Josías. Segunda de Crónicas 35. Josías era un rey bueno delante de Dios. Realmente las cosas que hizo Josías, uno de los mejores reyes de Judá. Realmente un corazón bárbaro. Segunda de Reyes 6. No, perdón. Segunda de Crónicas 35. Segunda de Crónicas 35. Perdón, pero dejé los anteojos allá. Por eso no lo vi. Ahí está. Segunda de Crónicas 35, versículo 20. Vos fijate lo que le pasa acá al pobre Josías. Josías era un buen rey, él había hecho todas las cosas bien, él restauró, él celebró las Pascuas, él era un rey conforme al corazón de Dios, como David su padre. Pero de repente hubo una guerra y él dijo, yo me voy a meterme en medio. Muchas gracias. Ahora sí no tengo excusa. Segunda de Crónicas 35, 20. Escuchá lo que dice. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, o sea que había reparado la casa de Jehová, le ha hecho grandes cosas Josías. Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Macao le envió un mensajero diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. O sea que acá el rey, el faraón Necao, le está diciendo, iba a hacer guerra contra otras personas, y Josías salta en el medio y se mete en guerra que no les corresponde. Y Necao acá le dice a Josías, yo lo veo contigo, no vengo a pelear contra vos. ¿Por qué te metés? Meterte en guerras ajenas. Vea que Dios me mandó a hacer la guerra, dice acá Necao. Versículo 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que era de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros, versículo 23, tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quítenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, ¿dónde? Y lo sepultaron en el sepulcro de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Josías, ¿por qué te metes en lucha que no te corresponde? Si entendiéramos esto también, dejar que cada uno sube su carga, orar solamente, no meter la mano,
no meternos en guerra que no nos corresponde, dejar a Dios actuar en las cosas. Nos evitaríamos muchísimos, pero muchísimos dolores de cabeza. Si dejáramos de meternos en cosas que no nos corresponden, ya estoy terminando, Segunda de Crónicas, ahí cerquita, 26. Y esto podemos hablar mucho. Meternos en cosas que no nos corresponden hacer nos evitaría muchos problemas. Tenemos muchos ejemplos de gente que se ha metido a hacer cosas que no tenían que hacer y Dios se enojó de tal manera que, bueno, lo terminó desechando. ¿Se acuerdan de Saúl cuando quiso ofrecer sacrificio? Y Dios lo desechó. Este es el rey Uzías. Segunda de Crónicas 26, desde el versículo 16. El rey Uzías también fue un buen rey de Jerusalén. Él también hizo cosas muy buenas hasta que se engrandeció y quiso hacer cosas que no le correspondían. ¿Lo tenés? Segunda de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, o sea, el rey Uzías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Acá estaba el rey Uzías, que era de la descendencia de David, que era de la descendencia de Judá, y quería que entrara al templo a quemar incienso. Hacer algo que a él no le correspondía, eso lo hacían los reyes. Eso lo hacían los sacerdotes, los que eran hijos de Leví. Él no lo podía hacer, él estaba mal que lo haga. Pero su corazón era tan orgulloso que dijo, yo puedo hacer lo que quiero. Y se equivocó. Entonces acá los sacerdotes salieron a su encuentro, los 80 sacerdotes valientes, porque había que decirle que no a un rey. El rey se podía enojar ahí mismo y cortarte la cabeza, porque así era el carácter de los reyes. Más este tipo de reyes, ¿no? Así que ellos valientemente le dijeron, no te corresponde hacer eso. Versículo 18. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y su ira contra los sacerdotes. Se enojó tanto Uzías contra los sacerdotes que Jehová tuvo que intervenir. ¿Escucharon qué pasó? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. La lepra, en aquel tiempo era una enfermedad incurable, y representaba claramente al pecado. Una persona leprosa era una persona pecadora en aquel tiempo. Se tenía que presentar delante del sacerdote, el sacerdote daba unos ciertos rituales para ver si se podían sanar. Pero la cuestión era que acá le salió en la frente. Como porque tenemos que entender que el pecado no se oculta. No lo veremos, pero el pecado está ahí y Dios lo va a sacar a la luz tarde o temprano. Acá, por quererse meter en algo que no se tenía que haber metido, 21, versículo 21, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó el leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Versículo 23. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Joram su hijo en su lugar. Un gran rey de Israel,
quiso hacer cosas que no le correspondían y Jehová también no lo perdonó. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? No te metas en problemas ajenos. No hagas lo que no tengas que hacer. No metas la mano. No hagas el papel de alguien que no te llamó a hacer ese papel. Deja que Jehová haga lo que tenga que hacer. Tripe y corazón, me decía mi abuela siempre. Tripe y corazón con esto. Ya sé que no te gusta, pero si estás orando por alguien y ves que si alguien está pasando una necesidad, no salgas corriendo a cumplir, a zafarlo de esa situación que Jehová lo puso. ¿Cuántas veces vemos matrimonios que están destruidos? Entonces vos querés salir corriendo enseguida y dar una palabra de aliento, Jehová te va a restaurar. Y Jehová te dice, ¿restaurar? Para restaurar primero es que algo sobre la palabra que es reconocer. No puedes salir a decir simplemente, no, Jehová te va a restaurar. No, no. Jehová te va a ayudar si primero reconoces. Y para reconocer muchas veces tenemos que ser bien exprimidos, ¿no? O sea, estar bajo presión realmente. Si no, no reconocemos. Si no, siempre echamos la culpa a otro. Si no, el culpable es el otro. Pero cuando nosotros realmente estamos bajo presión, ahí es donde empezamos a reconocer. Y si viene de repente alguien y dice, no, mira, no, Dios te va a solucionar todo tan fácil con la varita mágica, nunca vas a reconocer lo que hiciste mal. Lo primero que tienes que hacer es reconocer. Lo segundo, arrepentirte. Pero si no reconoces, no te puedes arrepentir. Pero una vez que te arrepentís, de ahí puedes empezar el proceso recién de sanidad en tu matrimonio. Porque si no lo hacemos con los pasos correctos, no sirve de nada. O si no, es una curita para un disparo de bala en la frente, te pones una curita además. Y acá el sanar, uso el matrimonio como un ejemplo, pero puede ser muchísimas cosas. El sanar un matrimonio es un proceso, reconocimiento, hacerse cargo, pedir perdón, restaurar, reconocer. Lleva un gran proceso, no es algo así nomás. Y si nosotros andamos poniendo curitas por ahí, en vez de dejar que Dios realmente sea el que actúe, estamos empeorando la enfermedad aún más. Tenemos que entender estas cosas que no nos tenemos que meter cuando Dios está moviendo su mano. Tenemos que dejarlo que Dios se mueva. Nuestra responsabilidad solamente es orar. Nosotros tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero no dice que agarres un trapo y le pongas a secar las lágrimas a tu hermano. Porque si está llorando es porque Jehová está permitiendo y está haciendo algo. Orá. Orá para que él pueda entender, pueda reconocer, se pueda arrepentir y pueda hacer. Yo conozco mucha gente que se ve en esas situaciones de empezar a orar y después orar por lo contrario, para sacarlo de esa situación donde Jehová lo puso o actúa. Y estás orando y estás rompiendo vos mismo tu propia oración. Y Dios no puede bendecir o Dios no puede llevar a cabo su plan porque vos te la pasás metiéndote. Proverbios 25:8, con esto termino. Lo vas entendiendo, hermano, ¿no? ¿Cuántos problemas te hubieses evitado si te hubiese venido esta prédica, no? Si hubieras entendido que no te tenés que meter, tenés que dejar que Dios sea Dios, tenés que dejar que Dios actúe, vos solamente tenés que orar, si no te estás arruinando los planes de Dios. Proverbios 25:8, con esto termino, dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. No entres en pleito, no te metas en problemas que no te llamaron. Vos solamente dejá que Dios sea Dios y orá por esa persona. Y vas a ver cómo el Señor va a cumplir su propósito y vas a ver la bendición en esa persona. ¿Duele, cuesta? Decímelo a mí. Viví casi, 5 años con mi viejo llevándolo al hospital todos los días. Pero al final terminó reconociendo que el único que necesitaba era Jesucristo. Y se fue con una canción en su corazón.
después de tanto orar por tanta basura, tanta porquería, hablándole a Roger Gil, hablándole a no sé cuántos demonios más, se fue diciendo: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Con una sonrisa. ¿Cómo no descansar sabiendo que está en la presencia de papá? Y algún día lo vamos a volver a ver. Hermano, ora y deja que Dios sea Dios y Él tú. Amén. Señor y Dios, Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te pido que nos ayudes, papá, a no meternos, Señor, en pleitos ajenos, papá. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos dé la sabiduría, Señor. Nos des el entendimiento, papá, para no creernos que somos justicieros, ni portadores de la gran verdad, Señor, y querer meter nuestra mano en cosas que no nos corresponden, Señor. Ni querer actuar, Señor, queriendo quemar incienso, que tampoco me corresponde. Papá, o meterme en guerras, que tampoco me corresponde, Señor. Tú hiciste un pacifista en nosotros, Señor, para que nosotros solamente estemos llevando tu palabra, Señor, en oración. Pero te pido en el nombre de Jesús que nos dé la fuerza para hacerlo, Señor. Para cuando estemos viendo a alguien pasar por una necesidad, sepamos, Señor, de que tú te estás moviendo, Señor, y tú eres el que está actuando. Nosotros vamos a orar, Señor, pero te vamos a dejar a ti actuar, mi Dios. Danos esa sabiduría para saber cuándo sí y cuándo no, Señor. Danos el entendimiento para verte, Señor, actuar en las vidas de los demás como en mi vida, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, papá. Porque a veces pensamos que somos tan buenos, Señor, que nos equivocamos y estropeamos tus planes, Señor. Y se retrasan, porque si tú lo planeaste se va a cumplir. Pero retrasamos lo que tú ya tienes planeado hacer. Y si lo hemos hecho, Señor, te pido perdón, Señor, te pedimos perdón. Ten misericordia de nosotros una vez más, Señor. Queremos, Señor, solamente agradarte a ti y bendecir tu nombre, papá. Ayúdanos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido por mis hermanos, Señor. Si hay personas aquí que están pasando alguna necesidad, Señor, te pido que tú lo bendigas, mi Dios. Te pido que tú lo ayudes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, actúa en sus vidas, papá. Que el Espíritu Santo les dé una doble porción, Señor, de bendiciones en esta semana, papá. Acompáñanos en el resto de la noche, Señor. Acompáñanos a casa, mi Dios. Que tu presencia se vaya con nosotros y podamos, Señor, compartir con nuestros seres queridos tu bendición, mi Dios. Padre, todas las cosas las dejamos en tus manos y te pido en el nombre de Jesús que podamos, Señor, verte a ti esta noche, Señor. Podamos tener ese encuentro personal en sueños, en visiones, Señor. Que podamos tener un toque más de ti, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo entonces el día de mañana, lo que viene en el estudio, o si no, el sábado con el bautismo. ¿Sí? Bendiciones.